Mi hija me robó $750,000 usando mis datos personales para comprar un apartamento. Pero cuando llegué el día de su mudanza y la encontré adentro, me preguntó cómo había entrado. Yo sonreí, apunté al oficial de 1900 Justicia que estaba en la puerta y le dije: «Con una orden judicial, querida». En ese momento su cara se puso completamente pálida y supe que había llegado mi hora de cobrar venganza. Soy Dalia, tengo 68 años y jamás pensé que mi propia sangre me traicionaría de esta manera tan cruel. Bárbara, la hija que crié sola desde los 5 años, la niña por la que trabajé doble turno durante 20 años, la joven a la que pagué universidad y boda, acababa de destruir mi vida financiera sin pestañear siquiera. Todo empezó hace un mes con una llamada que me partió el alma. Era del banco, exigiéndome el pago inmediato de las primeras cuotas de un préstamo millonario. «Señora Dalia, usted tiene 3 pagos vencidos de $12,000 cada uno», me gritó el ejecutivo. $12,000 mensuales. Mi pensión completa son $800. Yo le supliqué que revisara, que tenía que ser un error horrible. Pero no era error. Los documentos estaban perfectos. Mi firma, falsificada a la perfección. Mis datos, utilizados sin mi conocimiento. Mi historial crediticio, destruido para siempre. Y el apartamento, registrado completamente a mi nombre, en el sector más exclusivo de la ciudad. Un apartamento que yo jamás había visto ni soñado siquiera. Cuando descubrí que había sido Bárbara, mi mundo se derrumbó. Llamé temblando, de rabia y dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le grité llorando. Su respuesta me heló hasta los huesos. «Era necesario, mamá. Tu crédito estaba ahí sin usar. Mauricio y yo necesitábamos ese apartamento para nuestro futuro. Mi crédito estaba ahí sin usar. Como si mis 70 años de vida, mis 4 décadas de trabajo honesto, mi reputación construida centavo a centavo, fueran simplemente recursos disponibles para sus caprichos. Bárbara, me van a embargar, me van a quitar mi casa. ¿Lo entiendes?», le supliqué desesperada. «Ay, mamá, siempre tan dramática», se rió cruelmente. «Tu casita vieja no vale nada comparada con esta inversión. Además, ya eres muy mayor para vivir sola. Podrías venirte con nosotros y cuidar a nuestros futuros hijos. Cuidar a sus futuros hijos». Después de robarme mi estabilidad económica, querían convertirme en su niñera gratuita. «¿Y si no puedo pagar las cuotas?», le pregunté con el corazón destrozado. «Pues tendrás que conseguir la manera, mamá. Quizás vendiendo algunas cositas o pidiendo ayuda a los vecinos. Yo qué sé. Vendiendo algunas cositas, mis recuerdos, mis muebles, mi dignidad. Todo para pagar su sueño dorado construido sobre mi pesadilla. Lo que Bárbara ignoraba completamente, lo que su arrogancia le impedía ver, es que yo no soy la anciana indefensa que ella cree. Durante 40 años trabajé día y noche, ahorré cada centavo posible y construí un patrimonio que mantuve en secreto. Cuentas bancarias que ella desconoce, inversiones que realicé pensando en proteger mi vejez. Recursos suficientes para enseñarle quién manda realmente aquí. Mauricio, su novio manipulador, había sido el cerebro detrás de todo. Él había investigado mis datos, había planeado el fraude y había convenido a Bárbara de que yo era demasiado vieja y tonta para darme cuenta. Qué equivocados estaban ambos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi hija resonaban en mi cabeza como cuchillos. Decidí que había llegado el momento de actuar. Al día siguiente contraté al mejor abogado de la ciudad. No cualquier abogado, sino Alonso Hernández, el mismo que había visto en televisión destrozando casos de fraude millonarios. Cuando le conté mi historia, sus ojos se encendieron, de indignación.
Señora Dahlia, esto no es solo fraude. Es un delito federal que puede costarle a su hija entre 10 y 15 años de prisión, me dijo con voz firme. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me tomaba en serio. Mientras tanto, Bárbara seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Subía fotos a redes sociales desde el apartamento, presumiendo cada rincón como si fuera una princesa en su castillo. «Mi nuevo hogar», escribía con emojis de corazones. Los comentarios de sus amigas me revolvían el estómago. «¡Qué suerte tienes! ¡Te lo mereces! ¡Qué apartamento tan hermoso!». Si supieran que cada ladrillo de esas paredes estaba pagado con el futuro robado de una madre. Mauricio era peor. Había empezado a llamarme cada 2 días con una voz melosa y falsa. «Suegrita, queremos invitarla a cenar para celebrar nuestra nueva casa», me decía como si fuéramos una familia feliz. Bárbara preparó su plato favorito. Mi plato favorito pagado con mi propio dinero robado. La hipocresía me daba náuseas. Durante esas cenas forzadas, ellos actuaban como los anfitriones perfectos en mi apartamento. Mauricio servía vino caro, mientras me explicaba condescendientemente las ventajas de la inversión. «Señora Dahlia, este sector se va a valorizar muchísimo. En 5 años esto va a valer el doble». Hablaba como si me estuviera haciendo un favor gigantesco, como si robar mi identidad fuera un acto de bondad. Bárbara era aún más cruel. «Mamá, ya deja de poner esa cara de víctima. Esto nos beneficia a todos. Cuando tengamos hijos, vas a tener donde quedarte cuando ya no puedas cuidarte sola. Cuando ya no pueda cuidarme sola». Como si a los 68 años yo fuera una inválida mental esperando su caridad. Una noche, durante una de esas cenas insoportables, Mauricio se atrevió a decirme algo que jamás olvidaré. «Señora, usted debería estar agradecida. Nosotros podríamos haber pedido el préstamo a nuestro nombre, pero decidimos usar el suyo para proteger nuestro historial crediticio. Es una muestra de confianza». Confianza. Llamaba confianza al robo más descarado que había visto en mi vida. ¿Y si no puedo pagar?, les pregunté fingiendo preocupación. Bárbara suspiró como si fuera una niña caprichosa. «Ay, mamá, ya te dijimos que nosotros nos encargaremos. Tú solo tienes que firmar algunos papelitos más cuando te los pidamos». Algunos papelitos más. Querían que siguiera siendo su firma automática para futuras estafas. Esa noche, cuando regresé a mi casa, llamé a Alonso. «Doctor, necesito acelerar todo. No puedo soportar más esta humillación». Su respuesta me tranquilizó. «Señora Dahlia, ya tenemos suficientes pruebas. Mañana presentamos la denuncia penal y la demanda civil. También pediremos el embargo preventivo del apartamento». Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que Bárbara sintiera exactamente lo mismo que me había hecho sentir a mí. Quería que experimentara la humillación, el miedo, la sensación de que su mundo se derrumbaba sin control. Por eso decidí guardar silencio sobre mis verdaderos recursos financieros un poco más. Al día siguiente, Bárbara me llamó eufórica. «Mamá, tengo noticias increíbles. Mauricio consiguió un contrato de trabajo súper importante. Ahora sí vamos a poder pagar todas las cuotas, sin problemas». Sin problemas. Como si el problema hubiera sido la capacidad de pago y no el hecho de que habían arruinado mi vida. ¿Y mi situación legal?, le pregunté con voz temblorosa. «Ay, mamá, no te preocupes por eso. Mauricio dice que esos temas legales son pura burocracia. Mientras paguemos las cuotas, nadie nos va a molestar». Pura burocracia. El fraude era pura burocracia para ellos. Esa misma tarde, mientras ellos celebraban en redes sociales el nuevo trabajo de Mauricio, yo estaba en la oficina del fiscal firmando la denuncia formal. El fiscal, un hombre serio llamado Esteban, me miró con respeto y determinación.
Señora Dahlia, vamos a recuperar cada centavo de lo que le robaron y vamos a asegurarnos de que paguen por cada lágrima que le hicieron derramar. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La denuncia penal fue aceptada inmediatamente. El fiscal Esteban me explicó que tenían un caso sólido: falsificación de documentos, fraude bancario y usurpación de identidad. Señora Dahlia, su hija y su cómplice enfrentan cargos que podrían sumarles hasta 20 años de prisión, me dijo con satisfacción. 20 años. Bárbara tenía 32 años. Saldría de la cárcel siendo una anciana, si es que salía. Mientras los procesos legales avanzaban, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar realmente quién era mi hija. Contraté a un detective privado para que averiguara todo sobre su vida reciente. Lo que descubrí me partió el alma y me llenó de rabia al mismo tiempo. Bárbara no solo había usado mis datos para el apartamento. Durante los últimos 2 años había estado pidiendo préstamos menores con mi información personal. Tarjetas de crédito, créditos de consumo. Incluso había intentado sacar un préstamo para un auto deportivo que fue rechazado por falta de ingresos comprobables. Mi hija había convertido mi identidad en su cajero automático personal. El detective también descubrió algo que me destrozó. Bárbara había estado riéndose de mí con sus amigas en redes sociales. En un grupo privado de WhatsApp había screenshots de conversaciones donde se burlaba de mi ingenuidad. Mi mamá es tan tonta que todavía cree que solo fue el apartamento. Escribía con emojis de risa. Mauricio dice que podemos sacarle por lo menos otros 200.000 antes de que se dé cuenta. Otros $200.000. No solo habían arruinado mi presente, sino que tenían planes detallados para destruir completamente mi futuro. En 1917, otro mensaje, Bárbara escribía: cuando ya no sirva para más préstamos, la internamos en un asilo y vendemos su casita. Esa zona también se está valorizando. Leyendo esos mensajes, algo se rompió dentro de mí para siempre. La niña que había criado, por la que había sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, no solo me había robado dinero, me había robado mi dignidad, mi tranquilidad y mi derecho a envejecer en paz. Ya no había vuelta atrás. Esa noche llamé a mi hermana Regina, que vive en el extranjero. Cuando le conté todo, se quedó en silencio durante varios minutos. Dahlia. Yo siempre sospeché que Bárbara tenía algo raro. Desde pequeña era demasiado manipuladora, demasiado calculadora. Pero jamás pensé que llegaría a esto. Regina, necesito pedirte un favor muy grande, le dije con voz firme. Necesito que transfieras dinero a mi cuenta desde el extranjero. Quiero que Bárbara vea que tengo recursos que ella desconoce. Mi hermana entendió inmediatamente. ¿Cuánto necesitas? $2 millones, solo por unas semanas, hasta que termine con esto. 2 días después, mi cuenta bancaria principal mostraba un saldo que ni yo misma podía creer. Había llegado el momento de comenzar la segunda fase de mi plan. Contraté a los mejores abogados de la ciudad, no solo para mi caso, sino para demandar civilmente por daños y perjuicios por una suma que triplicaba lo que me habían robado. También contraté a una empresa de relaciones públicas especializada en crisis de reputación. Si Bárbara quería jugar con redes sociales, yo le iba a enseñar cómo se hacía realmente. Ellos comenzaron a documentar cada publicación, cada comentario, cada evidencia de cómo había gastado el dinero robado mientras yo sufría. Pero el golpe maestro llegó cuando el banco me informó que, como víctima de fraude, tenían que congelar inmediatamente todas las cuentas relacionadas con el préstamo fraudulento. Esto incluía el apartamento, que quedaría bajo embargo preventivo hasta que se resolviera el caso. Bárbara y Mauricio tenían exactamente 48 horas para desalojar la propiedad.
La llamada de Bárbara llegó a las 6 de la mañana. Estaba histérica, gritando y llorando al mismo tiempo. «Mamá, tienes que hacer algo. Nos están sacando del apartamento. Dicen que presentaste una denuncia». Su voz era puro pánico. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos familia. Familia». Después de robarme, humillarme y planear destruir mi vejez, ahora recordaba que éramos familia. «Bárbara», le dije con una calma que no había sentido en meses. La familia no se roba entre sí. La familia no planea internar a sus ancianos para vender sus casas. El silencio del otro lado de la línea fue total. Sabía que yo había descubierto sus mensajes. «Mamá, yo puedo explicarte todo eso», comenzó a balbucear. «No hay nada que explicar, Bárbara. Mañana tienes que entregar las llaves del apartamento. Espero que hayas disfrutado tu castillo de naipes, porque se acaba de derrumbar». El día del desalojo llegó más rápido de lo que Bárbara esperaba. Yo me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje y me dirigí al apartamento que supuestamente era mío. Quería estar ahí cuando llegaran los oficiales de justicia. Quería ver la cara de mi hija cuando se diera cuenta de que su madre, tonta e indefensa, había orquestado su caída. Cuando llegué, encontré a Bárbara y Mauricio empacando desesperadamente sus cosas. Él estaba sudando mientras cargaba cajas, maldiciendo en voz baja. Ella lloraba mientras metía ropa en maletas como si fuera una refugiada huyendo de la guerra. Al verme, Bárbara corrió hacia mí con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, por favor, tienes que retirar la denuncia. Nos van a meter a la cárcel», me suplicó arrodillándose frente a mí. «Yo te prometo que te vamos a pagar todo, cada centavo, como si fuera solo un tema de dinero y no de traición, humillación y destrucción de confianza. Bárbara, tú no entiendes la gravedad de lo que hiciste», le dije con voz firme. «No solo me robaste dinero, me robaste mi tranquilidad, mi dignidad, mi derecho a envejecer en paz». Mauricio se acercó con cara de pocos amigos. «Señora, usted está exagerando. Nosotros teníamos las mejores intenciones. Las mejores intenciones». El mismo hombre que había planificado usar mi identidad para futuros fraudes, ahora hablaba de buenas intenciones. «Mauricio, yo sé perfectamente cuáles eran sus intenciones. Tengo capturas de pantalla de todos sus mensajes donde se burlaban de mí y planeaban robarme más dinero». Su cara se puso pálida al instante. Bárbara lo miró con horror. «¿Qué mensajes, Mauricio?», le preguntó con voz temblorosa. «Tú me dijiste que solo era el apartamento». Ahí fue cuando se dio cuenta de que su novio la había usado también a ella. Mauricio había sido el cerebro de todo, pero había dejado que Bárbara pusiera la cara y tomara todos los riesgos legales. «Querida», le dije con una sonrisa fría, «tu noviecito te mintió igual que me mintieron a mí. Él sabía que te iban a arrestar a ti primero, porque todo está a tu nombre. Él planeaba declararte culpable única y salvarse». Bárbara se volteó hacia Mauricio con una furia que nunca había visto en sus ojos. «¿Eso es cierto? ¿Me ibas a abandonar?». La pelea entre ellos fue épica. Mauricio intentó explicar que todo había sido para proteger su futuro juntos, pero Bárbara ya había entendido que había sido una peón en su juego. «Tú me convenciste de que mi mamá era una vieja tonta. Me dijiste que ella nunca se iba a dar cuenta», le gritó mientras le tiraba sus cosas por la ventana. En medio de ese caos, llegaron los oficiales de justicia. El jefe del operativo, un hombre serio llamado Tomás, me saludó respetuosamente. «Señora Dalia, lamentamos que haya tenido que pasar por esta situación. Tenemos orden de desalojar inmediatamente a estas personas y sellar el apartamento hasta que se resuelva el caso legal». Bárbara se aferró a mi brazo desesperadamente. «Mamá,
No me dejes ir a la cárcel. Yo soy tu hija. Perdóname. Pero ya era demasiado tarde para el perdón. Bárbara, cuando planeaste internarme en un asilo para vender mi casa, ¿pensaste en que yo era tu madre? Cuando te burlabas de mí con tus amigas, ¿recordaste que yo te crié sola? Su llanto se volvió histérico. Yo nunca quise hacerte daño. Mauricio me convenció. Él me dijo que tú tenías tanto dinero que ni te ibas a dar cuenta. Tanto dinero que ni me iba a dar cuenta. $750,000 que representaban décadas de trabajo y sacrificio. Señora Dalia, me dijo el oficial Tomás, necesitamos que estos individuos desalojen inmediatamente. ¿Quiere usted inspeccionar la propiedad? Quería ver cada rincón del apartamento que habían comprado con mi futuro robado. Quería caminar por los espacios donde habían celebrado su inversión inteligente. Mientras yo sufría. El apartamento era hermoso, no podía negarlo. Tenía vista al mar, acabados de lujo, electrodomésticos importados. Cada detalle había sido pagado con mi dinero. Pero ellos habían vivido aquí como reyes mientras yo perdía el sueño, preguntándome cómo iba a pagar las cuotas mensuales. En el dormitorio principal encontré algo que me partió el alma. Fotos de Bárbara y Mauricio, brindando con champán el día que firmaron el préstamo fraudulento. En una de las fotos, Mauricio tenía una sonrisa burlona y sostenía una copa mientras Bárbara besaba mi documento de identidad. Mi propia hija había besado mi cédula como si fuera un billete de lotería ganador. «Ya pueden llevárselos», le dije al oficial Tomás. «Yo me quedo aquí para inventariar todo lo que compraron con mi dinero». Bárbara me miró con una última súplica desesperada. «Mamá, cuando salga de esto, te voy a demostrar que puedo cambiar». Pero ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, mientras Bárbara y Mauricio buscaban desesperadamente un lugar donde dormir, yo me instalé en el apartamento que legalmente me pertenecía. Era irónico. Por primera vez en mi vida, vivía en un lugar de lujo, pero había sido comprado con mi propio dinero robado. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada detalle decorativo había sido pagado con $750,000 que jamás había autorizado gastar. Contraté a una empresa de mudanzas para traer mis cosas desde mi casa vieja. Quería que todo el edificio viera que la anciana víctima ahora vivía en el apartamento más caro del complejo. Los vecinos, que habían conocido a Bárbara como la exitosa joven empresaria, ahora susurraban en los pasillos preguntándose qué había pasado realmente. Regina, mi hermana, llegó desde el extranjero para apoyarme en todo el proceso legal. Cuando vio el apartamento no podía creer que Bárbara hubiera sido capaz de tanto. «Dalia, esto es enfermizo. Una hija que roba a su propia madre para vivir como millonaria mientras la deja en la ruina. Es maldad pura». Pero lo que realmente me llenó de satisfacción fue la llamada que recibí de Gael, el jefe de Mauricio. Al parecer, cuando se enteró de los cargos criminales contra su empleado, lo despidió inmediatamente. «Señora Dalia, no podemos mantener en nuestra empresa a alguien que está siendo procesado por fraude. Eso destruiría nuestra reputación corporativa». Mauricio había perdido el trabajo que tanto había presumido. El contrato súper importante, que iba a solucionar todos sus problemas, se evaporó en cuanto sus empleadores se enteraron de que era un criminal. Ahora no solo enfrentaba cargos penales, sino que estaba desempleado y sin referencias laborales. Bárbara me llamaba varias veces al día desde diferentes números, porque yo había bloqueado el suyo. Sus mensajes de voz eran desesperados. «Mamá, estamos durmiendo en el auto. Por favor, necesitamos hablar. Yo puedo arreglar todo esto». Durmiendo en el auto. De un apartamento de lujo a dormir en un Volkswagen viejo. La caída había sido espectacular. Una
Semana después del desalojo, decidí hacer algo que Bárbara jamás esperaría: crear mi propio perfil en redes sociales. Contraté a una joven especialista en marketing digital llamada Vanessa para que me ayudara a contar mi historia al mundo. Señora Dalia, su caso va a resonar con millones de madres que han sido traicionadas por sus hijos. Vamos a hacer justicia digital. Mi primer video se volvió viral en menos de 24 horas, titulado «Mi hija me robó $750.000». Contaba toda la historia desde el principio, mostrando documentos legales, capturas de pantalla de los mensajes burlones de Bárbara y evidencias del fraude. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. «¡Qué valiente señora! Su hija es una ingrata. Justicia para doña Dalia». Pero el video que realmente destruyó a Bárbara fue el segundo. Las cosas que mi hija decía de mí mientras me robaba. Ahí mostré todas las conversaciones donde se burlaba de mi ingenuidad, donde planeaba robarme más dinero, donde discutía internarme en un asilo para vender mi casa. El nivel de crueldad era tan impactante que hasta sus propias amigas comenzaron a criticarla públicamente. Los medios de comunicación no tardaron en contactarme. Canales de televisión, radio, periódicos, todos querían entrevistar a la abuela traicionada que recuperó su dignidad. Cada entrevista que daba, cada historia que contaba, era un clavo más en el ataúd de la reputación de mi hija. Bárbara intentó defenderse creando su propio video de respuesta. Llorando frente a la cámara, decía que todo había sido un malentendido familiar y que los medios estaban distorsionando la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Los comentarios en su video fueron brutales. ¡Ladrona! ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre? Devuelve el dinero, sinvergüenza. La presión social se volvió insoportable para ella. Sus amigas la abandonaron. Perdió su trabajo como asesora de imagen y hasta sus propios familiares comenzaron a darle la espalda. Mi prima Teresa me llamó para decirme: «Dalia, yo siempre pensé que Bárbara era un poco calculadora, pero esto sobrepasa todo límite. La familia está contigo». El punto de quiebre llegó cuando Mauricio decidió abandonar a Bárbara para salvar su propio pellejo. Contrató a un abogado que recomendó que colaborara con la fiscalía, entregando evidencias contra ella, a cambio de una sentencia reducida. Mi hija descubrió que el hombre por el que había traicionado a su madre ahora la estaba traicionando a ella. Esa noche, Bárbara apareció en la puerta del apartamento. Estaba demacrada, con ojeras profundas, vestida con la misma ropa que llevaba días antes. «Mamá, por favor, solo 5 minutos. Necesito explicarte algo importante». Había algo diferente en su voz. Ya no era la arrogancia de antes, sino pura desesperación. La dejé entrar, no por compasión, sino porque quería ver hasta dónde había caído. Se sentó en el sofá que había comprado con mi dinero robado y comenzó a llorar como no había llorado desde que era niña. «Mamá, Mauricio me abandonó. Me entregó a la fiscalía para salvar su propio trasero. Estoy completamente sola». «Bárbara», le dije con voz firme, «tú elegiste estar sola cuando decidiste traicionarme, cuando planeaste robarme más dinero, cuando pensaste en internarme para vender mi casa». Su llanto se intensificó. «Yo nunca quise lastimarte tanto. Todo se salió de control. Se salió de control». Le pregunté incrédula. ¿Falsificar mi firma se salió de control? ¿Burlarte de mí con tus amigas se salió de control? ¿Planear mi futuro en un asilo se salió de control? Bárbara se quedó callada durante varios minutos, como si finalmente estuviera procesando la magnitud de lo que había hecho. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos y hinchados. «Mamá, yo sé que no merezco tu perdón, pero necesitas saber que Mauricio me manipuló desde el principio.
Él investigó toda tu información financiera. Él falsificó tu firma. Él me convenció de que era una buena idea. ¿Y eso me devuelve mi tranquilidad?, le pregunté fríamente. ¿Eso borra todos los mensajes donde te burlabas de mí? ¿Eso cambia el hecho de que planeabas robarme otros $200,000? Su cara se descompuso completamente. Sabía que yo tenía todas las pruebas de su crueldad. Mamá, yo puedo testificar contra Mauricio. Puedo ayudar a que lo metan a la cárcel por más tiempo. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Una oportunidad de arreglar las cosas. Como si destruir la vida de su madre fuera algo que se pudiera arreglar con disculpas tardías. En ese momento sonó mi teléfono. Era el fiscal Esteban con noticias que me llenaron de satisfacción. Señora Dalia, tengo excelentes noticias. Mauricio decidió declararse culpable y colaborar con la justicia. Esto significa que su caso se va a resolver mucho más rápido y que él va a recibir una sentencia de 12 años de prisión. 12 años. Mauricio, el cerebro detrás de todo, pagaría 12 años de su vida por haberme robado. Pero había más. También tengo que informarle que su hija rechazó la oferta de declararse culpable. Su abogado dice que va a pelear el caso, en juicio, alegando que fue manipulada. Bárbara iba a juicio. Eso significaba que todo se haría público. Cada documento, cada mensaje, cada evidencia de su traición sería expuesta ante un tribunal y los medios de comunicación. Su humillación sería completa y definitiva. Cuando colgué el teléfono, Bárbara me miraba con terror. ¿Qué dijeron?, me preguntó con voz temblorosa. Dijeron que Mauricio se declaró culpable y que tú vas a juicio. Felicidades, querida. Tu caso va a ser transmitido en vivo por televisión. Su cara se puso completamente pálida. No, mamá. Si esto sale en televisión, mi vida se va a arruinar para siempre. Nadie me va a dar trabajo nunca más. Su vida se iba a arruinar. Exactamente lo que ella había planeado hacerle a la mía. Bárbara, cuando decidiste usar mis datos para robar $750,000, ¿pensaste en cómo eso iba a arruinar mi vida? Cuando planeaste internarme en un asilo, ¿consideraste mi dignidad? Sus lágrimas ya no me conmovían. Había llorado demasiado por su traición. Esa noche, después de que Bárbara se marchara derrotada, decidí hacer algo que me llenó de poder: organizar una rueda de prensa. Vanessa, mi asesora digital, había coordinado con varios medios importantes para que yo contara toda mi historia sin filtros. La rueda de prensa se realizó en el lobby del mismo edificio donde estaba el apartamento robado. Quería que fuera simbólico. La víctima recuperando su espacio, su voz y su dignidad. Los periodistas llegaron en masa, cámaras de televisión, fotógrafos, reporteros de radio. Cuando comencé a hablar, mi voz era firme y clara. Mi nombre es Dalia, tengo 68 años y mi propia hija me robó $750,000 para comprarse un apartamento de lujo mientras planeaba internarme en un asilo para vender mi casa. El silencio en la sala era total. Mostré cada prueba, los documentos falsificados, las capturas de pantalla de los mensajes crueles, las evidencias del plan para robarme más dinero. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, mientras las cámaras capturaban cada detalle de mi testimonio. La pregunta que más me impactó vino de una reportera joven. Señora Dalia, ¿qué mensaje le daría a otras madres que puedan estar pasando por situaciones similares? Mi respuesta salió directamente del corazón. Que nunca es tarde para defenderse, que la edad no nos convierte en víctimas fáciles y que cuando nos traicionan, tenemos derecho a buscar justicia, sin importar quién sea el traicionero. El video de la rueda de prensa se volvió viral en cuestión de horas. Justicia para Dalia
se convirtió en tendencia nacional. Miles de personas compartían sus propias historias de hijos abusivos, de familiares que habían traicionado su confianza, de ancianos maltratados por sus propias familias. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando vi las noticias esa noche. El caso había llegado a los programas principales y todos los canales mostraban la foto de Bárbara junto con la palabra fraude en letras rojas. Su cara estaba siendo vista por millones de personas como la de una criminal que había traicionado a su propia madre. Al día siguiente, el abogado de Bárbara me contactó desesperadamente. «Señora Dalia, mi clienta quiere cambiar su declaración. Está dispuesta a declararse culpable si usted retira la demanda civil y acepta una reparación económica». Demasiado tarde. «Dígale a su clienta que ya tomé mi decisión. Esto va a juicio». Regina me felicitó esa noche por mi fortaleza. «Dalia, estoy orgullosa de ti. Muchas mujeres de nuestra edad se habrían quedado calladas por vergüenza. Tú elegiste pelear y recuperar tu dignidad». Tenía razón, había elegido pelear y estaba ganando. Esa noche, en el apartamento que legalmente me pertenecía, me serví una copa de vino y brindé por mí misma. Por la mujer de 68 años que había demostrado que la edad es solo un número cuando se trata de defender lo que es justo. El día del juicio llegó con una expectación mediática que jamás había imaginado. Las afueras del tribunal estaban repletas de cámaras, periodistas y personas que habían seguido mi caso en redes sociales. Muchas señoras de mi edad habían venido a apoyarme, cargando pancartas que decían «Justicia para Dalia» y «Los hijos no son dueños de sus madres». Cuando llegué al tribunal, vestida con mi mejor traje y acompañada por mi abogado Alonso, la multitud comenzó a aplaudir. Era surreal. Una anciana de 68 años convertida en símbolo de resistencia contra el abuso familiar. Las cámaras me seguían mientras caminaba hacia la entrada y yo mantuve la cabeza en alto. Bárbara llegó minutos después, acompañada por su abogado defensor. Se veía demacrada, había perdido mucho peso y llevaba anteojos oscuros para ocultar sus ojos hinchados. Cuando la multitud la vio, comenzaron los abucheos. «¡Ladrona! ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre?». Los gritos eran ensordecedores. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. El juez, un hombre serio llamado Tomás Herrera, explicó que el caso sería transmitido en vivo debido al interés público. «Este es un caso que ha conmovido a la sociedad», dijo con voz firme. «La justicia debe ser transparente». Cuando llegó mi turno de testificar, me dirigí al estrado con paso firme. El fiscal Esteban me guió a través de toda la historia, desde la llamada inicial del banco hasta el descubrimiento de los planes para robarme más dinero. Mi voz no tembló ni una sola vez. Había ensayado este momento en mi mente durante meses. «Señora Dalia», me preguntó el fiscal, «¿cómo se sintió cuando descubrió que su propia hija había falsificado su firma?». Mi respuesta resonó en todo el tribunal. Me sentí como si hubiera criado a una extraña, como si 68 años de vida, 40 años de trabajo y 30 años de sacrificios maternos no hubieran significado nada para ella. El momento más devastador llegó cuando el fiscal presentó las capturas de pantalla de los mensajes donde Bárbara se burlaba de mí. Los leyó en voz alta frente a todo el tribunal. «Mi mamá es tan tonta que todavía cree que solo fue el apartamento. Mauricio dice que podemos sacarle por lo menos otros 200.000 antes de que se dé cuenta». El silencio en la sala era sepulcral. Cuando las cámaras enfocaron a Bárbara, se veía completamente destruida. Sabía que esas palabras la condenaban no solo legalmente, sino moralmente frente a todo el país. El juez la miró con una expresión de profundo disgusto. Pero lo peor vino después, cuando el fiscal leyó el mensaje donde planeaban internarme.
Cuando ya no sirva para más préstamos, la internamos en un asilo y vendemos su casita. Esa zona también se está valorizando. Varias personas en el público ahogaron gritos de indignación. Una señora mayor gritó: ¡qué monstruo! El abogado defensor de Bárbara intentó minimizar el daño, alegando que había sido influenciada por Mauricio. Pero el fiscal tenía una sorpresa más. Había conseguido grabaciones de llamadas telefónicas donde Bárbara hablaba con amigas después de descubrir el fraude, riéndose de mi ingenuidad y presumiendo de lo fácil que había sido engañarme. En una de las grabaciones más devastadoras, Bárbara le decía a su amiga: «Mi mamá está tan desesperada que hasta me pidió perdón por sospechar. Le dije que éramos familia y se creyó todo. Los viejos son tan manipulables». La voz de mi propia hija sonaba fría, calculadora, completamente desprovista de amor filial. Cuando llegó el turno de Bárbara de testificar, estaba visiblemente temblando. Su abogado la había preparado para mostrar arrepentimiento, pero el fiscal la destrozó durante el contrainterrogatorio. «Señorita Bárbara, ¿es cierto que planificó robar más dinero de su madre después del apartamento?» Yo nunca quise...», balbuceó, pero el fiscal la interrumpió mostrando más evidencias. «¿Es cierto que se refirió a su madre como tan tonta en múltiples ocasiones?» Bárbara comenzó a llorar, pero ya no había marcha atrás. «¿Es cierto que planificó internar a su madre en un asilo para vender su propiedad?» Cada pregunta era un martillazo más sobre su reputación. El fiscal había construido un caso tan sólido que la culpabilidad de Bárbara era indiscutible. No había justificación posible para tanta crueldad premeditada contra su propia madre. Durante un receso, Alonso me informó que varios canales de televisión ya estaban transmitiendo especiales sobre el caso. «Señora Dalia, su historia está resonando con millones de personas. Ha recibido más de 50.000 mensajes de apoyo en redes sociales». El apoyo del público era abrumador. Mujeres de todas las edades compartían sus propias historias de abuso familiar, de hijos ingratos, de traiciones que nunca imaginaron posibles. Mi caso había abierto una conversación nacional sobre el maltrato a los ancianos y los límites del amor incondicional. Cuando regresamos para escuchar el veredicto, el tribunal estaba completamente lleno. El juez Herrera había deliberado durante 2 horas y su expresión era seria. «En todos mis años como magistrado», comenzó, «pocas veces he visto un caso de traición familiar tan calculado y cruel. La acusada no solo cometió fraude», continuó, «sino que mostró un desprecio absoluto por la dignidad y el bienestar de la persona que le dio la vida. Sus mensajes revelan una frialdad que resulta escalofriante». Bárbara estaba llorando silenciosamente mientras escuchaba sus palabras. «Por los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos y usurpación de identidad», declaró el juez. «Condeno a la acusada a 15 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir la mitad de la sentencia. 15 años». Bárbara tenía 32 años. Saldría de la cárcel siendo una mujer de 47 años, sin referencias laborales, sin reputación, sin futuro. La sala estalló en aplausos mientras ella se desplomaba en su silla. Después del veredicto, Bárbara fue esposada inmediatamente. Mientras se la llevaban hacia la prisión, me miró una última vez con una mezcla de súplica y desesperación absoluta. «Mamá, por favor», me gritó entre lágrimas, «no me abandones, soy tu hija». Su voz se quebró en esa última palabra, pero ya era demasiado tarde para lamentaciones. Los reporteros me rodearon inmediatamente al salir del tribunal. Las preguntas se sucedían una tras otra. «¿Cómo se siente, señora Dalia? ¿Hubo algún momento en que dudó de proceder? ¿Qué mensaje tiene para otras madres en situaciones similares?
respondí con la misma firmeza que había mantenido durante todo el proceso. «Me siento en paz», declaré frente a las cámaras. «La justicia ha sido servida. Mi hija no recibió este castigo por ser mi hija, sino por ser una criminal que traicionó la confianza más sagrada que existe, la de una madre hacia su hijo». Las palabras resonaron en todos los noticieros esa noche, pero mi victoria legal era solo el comienzo de mi venganza completa. La demanda civil seguía pendiente, y mi abogado Alonso había calculado daños y perjuicios por más de $2 millones. «Señora Dalia, vamos a recuperar cada centavo que le robaron. Más intereses, más daño moral, más gastos legales. Su hija va a salir de la cárcel debiendo una fortuna». Regina organizó una celebración esa noche en el apartamento. Invitamos a todos los que me habían apoyado durante este proceso: mis abogados, mi asesora digital Vanessa, el detective privado, incluso algunas de las señoras que habían venido a apoyarme al tribunal. Era irónico celebrar en el mismo lugar que Bárbara había comprado con mi dinero robado. Durante la cena, Vanessa me mostró las estadísticas de mis redes sociales. «Señora Dalia, usted tiene ahora más de 500.000 seguidores. Su historia ha sido vista por más de 10 millones de personas. Recibe cientos de mensajes diarios de mujeres agradeciendo su valentía». Me había convertido sin planearlo en una influencer de la tercera edad. Los mensajes eran conmovedores. Mujeres de todas las edades me escribían contando sus propias historias. Hijos que las habían estafado, familiares que habían abusado de su confianza, traiciones que habían guardado en silencio por años. «Usted me inspiró a denunciar a mi hijo», escribió una señora de 70 años. «Gracias por demostrar que nunca es tarde para defenderse. Pero la parte más satisfactoria de mi venganza estaba aún por venir. A través de mis contactos legales, supe que Bárbara estaba teniendo serios problemas en la prisión. Al ser una criminal de cuello blanco que había traicionado a su anciana madre, las otras reclusas no la recibían bien. «Las madres son sagradas, incluso en la cárcel», me informó una fuente anónima. Mauricio, por su parte, había sido enviado a una penitenciaría de máxima seguridad donde cumpliría sus 12 años. Su colaboración con la fiscalía no le había servido de mucho cuando se enteraron de que él había sido el cerebro de todo. Los jueces no habían mostrado clemencia con un hombre que manipuló a una hija para robar a su propia madre. 3 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era la directora de la prisión donde estaba Bárbara. «Señora Dalia, su hija ha estado pidiendo insistentemente hablar con usted. Ha perdido mucho peso y los psicólogos están preocupados por su estado mental». «¿Estado mental?» Ahora se preocupaban por su estado mental. «¿Qué quiere específicamente?», pregunté con frialdad. «Dice que necesita pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde. Ha estado escribiéndole cartas, pero entendemos que usted no las ha recibido». No las había recibido porque había dado instrucciones explícitas al servicio postal de rechazar cualquier correspondencia que viniera de su parte. Decidí ir a visitarla, no por compasión, sino para cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Quería ver con mis propios ojos lo que había quedado de la hija que me había traicionado tan cruelmente. Quería que ella viera lo que había perdido para siempre. La prisión era un lugar deprimente, exactamente lo que se merecía alguien que había destruido la vida de su propia madre. Cuando me llevaron a la sala de visitas, Bárbara ya estaba sentada esperándome. La transformación era impactante. Había perdido al menos 20 kilos, tenía ojeras profundas y su cabello había perdido todo el brillo de antes. «Mamá», me dijo con voz quebrada al verme, «gracias por venir. Pensé que nunca más te volvería a ver». Se veía derrotada, completamente destruida. La mujer arrogante que se había burlado de mi ingenuidad
había desaparecido para siempre. «Bárbara», le respondí con voz firme. «Vine para decirte algo muy importante. Vine para que entiendas exactamente lo que perdiste cuando decidiste traicionarme». Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Vine para que sepas que durante todos estos años, mientras tú pensabas que era una anciana indefensa, yo había estado ahorrando dinero pensando en dejarte una herencia». Su cara se descompuso completamente. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó entre sollozos. «Estoy diciendo que tenía guardados casi 3 millones de dólares que iban a ser tuyos cuando yo muriera. Dinero que ahorré centavo a centavo durante 40 años, pensando en asegurar tu futuro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Bárbara me miraba con una expresión de horror absoluto, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. «¿3 millones?» susurró incrédula. «Todo ese dinero que podría haber sido tuyo, que debería haber sido tuyo, ahora va para organizaciones de protección a ancianos maltratados». Bárbara comenzó a hiperventilar. «No, mamá, no puedes hacer eso. Soy tu única hija». Su desesperación era total. «Eras mi única hija», le corregí fríamente. «Ahora eres solo una criminal que cumple condena por robar a una anciana». «Por favor, mamá», me suplicó Bárbara con una desesperación que jamás había visto en sus ojos. «Dame una oportunidad de arreglar todo. Cuando salga de aquí, te voy a devolver cada centavo. Voy a trabajar día y noche para reparar el daño». «Trabajo día y noche», las mismas palabras que yo había usado durante 40 años para construir el patrimonio que ella había despreciado. «Bárbara», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Cuando planeaste robarme más dinero, cuando te burlaste de mí con tus amigas, cuando decidiste internarme para vender mi casa, ¿pensaste en darme alguna oportunidad?». Su llanto se intensificó, pero yo continué sin inmutarme. «La diferencia entre tú y yo es que yo sí te di oportunidades. Te di 32 años de oportunidades». Me levanté de la silla para irme, pero ella me gritó desesperadamente: «Mamá, espera, tengo algo importante que decirte». Me detuve y la miré con curiosidad. «Mauricio me contó la verdad antes de que lo trasladaran. Él había investigado todas tus finanzas. Sabía que tenías más dinero del que aparentabas. Él me convenció de robarte porque decía que eras mezquina por no compartir tu riqueza conmigo». La revelación no me sorprendió. ¿Y eso cambia algo, Bárbara? ¿El hecho de que él supiera que yo tenía dinero justifica que me robaras? Su cara se descompuso, aún más. «No, pero yo pensé que tú me estabas negando lo que me correspondía como tu hija. Lo que le correspondía. Como si mis 40 años de trabajo le pertenecieran por derecho divino. ¿Sabes qué es lo que realmente me correspondía a mí?», le pregunté con voz firme. «Me correspondía envejecer en paz. Me correspondía confiar en mi única hija. Me correspondía no tener que contratar abogados para defenderme de mi propia sangre». Sus sollozos llenaron la sala de visitas. «Durante todos estos meses he reflexionado mucho», continué, «y me di cuenta de algo fundamental. Yo te amé incondicionalmente, pero tú solo me amaste por conveniencia. Cuando pensaste que era una anciana pobre, me robaste sin remordimiento. Si hubieras sabido que tenía dinero, probablemente me habrías manipulado de otras maneras para quitármelo». Bárbara negó desesperadamente con la cabeza. «No, mamá, yo te amo de verdad. Todo fue culpa de Mauricio». Pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había pasado. «Bárbara, el amor verdadero no planifica robar más dinero. El amor verdadero no se burla.
El amor verdadero no planifica asilos para vender casas. Me dirigí hacia la puerta, pero me volteé una última vez. Quiero que sepas que no me arrepiento de haberte adoptado cuando tenías 5 años. Tu madre biológica te abandonó, pero yo te di una familia, un hogar, un futuro. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Sus gritos de «Mamá, no me abandones», resonaron por todo el pasillo mientras me alejaba. Pero ya no había vuelta atrás. Había criado a una víbora pensando que era mi hija, y ahora esa víbora estaba donde correspondía, tras las rejas. 6 meses después, me mudé definitivamente al apartamento que legalmente me pertenecía. Lo redecoré completamente, borrando todo rastro de la presencia de Bárbara y Mauricio. Cada mueble nuevo era una declaración de independencia. Cada cambio era un símbolo de mi renacimiento a los 68 años. Mi canal de redes sociales se había convertido en un fenómeno. Con más de 1 millón de seguidores, compartía consejos para personas mayores sobre cómo protegerse de estafas familiares, cómo detectar manipulación, cómo defenderse legalmente. Recibía invitaciones para dar conferencias en universidades, centros comunitarios, programas de televisión. El dinero de las demandas civiles comenzó a llegar. $2.300.000 que Bárbara tendría que pagar cuando saliera de prisión, si es que alguna vez conseguía trabajo. Doné la mitad a organizaciones de protección al adulto mayor y usé la otra mitad para crear una fundación en mi nombre que ofrecía asesoría legal gratuita a ancianos víctimas de abuso familiar. Regina decidió quedarse permanentemente en el país para estar cerca de mí. Dalia, me dijo una tarde mientras tomábamos té en la terraza con vista al mar. Nunca pensé que vería a mi hermana mayor convertirse en una influencer de la tercera edad. Nos reímos juntas como no lo hacíamos desde que éramos jóvenes. 1 año después del juicio, recibí una llamada del abogado de Bárbara. «Señora Dalia, mi clienta quiere renunciar formalmente a cualquier derecho hereditario, a cambio de que usted considere visitarla una vez más. Renunciar a sus derechos hereditarios. Como si, después de todo lo que había pasado, aún existiera alguna posibilidad de herencia. Dígale a su clienta», respondí con frialdad, «que ya no tengo hija. Legalmente, moralmente, emocionalmente. Bárbara murió para mí el día que decidió traicionarme». El abogado intentó insistir, pero colgué el teléfono. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. 2 años después, en mi 70º cumpleaños, organicé una gran celebración en el apartamento. Vinieron todas las personas que realmente me amaban. Regina, mis abogados que se habían convertido en amigos, Vanessa que seguía manejando mis redes sociales, las señoras que me habían apoyado durante el juicio y docenas de seguidores que se habían convertido en mi familia elegida. Mientras cortaba la torta, reflexioné sobre todo lo que había vivido. A los 70 años había aprendido que nunca es tarde para defenderse, que la dignidad no tiene precio y que a veces hay que perder una familia tóxica para encontrar una verdadera. Esa noche, antes de dormir, me senté en la terraza a contemplar el mar. El apartamento que Bárbara había comprado con mi dinero robado se había convertido en el hogar donde finalmente encontré la paz que merecía. La justicia había sido servida, mi dignidad había sido restaurada y mi futuro era completamente mío. Por primera vez en años, sonreí mirando hacia el horizonte. No me arrepentía de nada. Había criado a una hija que me traicionó, pero también había descubierto una fortaleza en mí misma que jamás supe que existía. A los 70 años mi vida verdadera apenas comenzaba. 5 años después del juicio, mientras revisaba mi correspondencia matutina en la terraza del apartamento, encontré una carta que me heló la sangre.
El remitente era la Penitenciaría Estatal Femenina. Bárbara había logrado hacer llegar una carta hasta mí después de todos estos años. Por un momento dudé si abrirla, pero la curiosidad pudo más que mi indiferencia. «Mamá», comenzaba la carta con una letra temblorosa que apenas reconocí. «Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que probablemente vas a tirar esta carta sin leerla, pero necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Como si el tiempo fuera algo que ella pudiera negociar. Me diagnosticaron cáncer hace 6 meses. Los doctores dicen que me quedan pocos años de vida. No te escribo para pedirte compasión, sino para decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Tienes razón. Siempre tuviste razón. Cáncer». La ironía era cruel. La vida le estaba cobrando su propia factura. Continué leyendo contra mi mejor juicio. Durante estos 5 años en prisión, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que te hice. No hay día que no me despierte pensando en tu cara cuando descubriste mi traición. No hay noche que no me acueste recordando todas las oportunidades que me diste y que yo desperdicié por pura avaricia. Mauricio murió el año pasado en una pelea carcelaria. Antes de morir, me confesó que todo había sido planeado desde que me conoció. Él investigó tu situación financiera, me manipuló para enamorarme y me convenció de que robarte era liberarte de la carga de tanto dinero. Fui una idiota, mamá. Una idiota que perdió a la mejor madre del mundo por un hombre que solo me usó. Mauricio había muerto. De alguna manera, esa noticia me trajo una extraña sensación de cierre. El cerebro de toda la operación había pagado con su vida por sus crímenes. La justicia divina había completado lo que la justicia humana había comenzado. Sé que es demasiado tarde para disculpas, continuaba la carta, pero necesito que sepas que durante estos 5 años he estado donando todo el dinero que gano en la prisión a organizaciones de protección al adulto mayor. Son centavos comparado con lo que te robé, pero es lo único que puedo hacer para honrar tu memoria mientras aún esté viva. La carta terminaba con una súplica que me partió el alma, a pesar de todo. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo te pido que cuando me muera, que será pronto, no me odies en tu corazón. Que recuerdes, aunque sea por un segundo, a la niña de 5 años que adoptaste, antes de que Mauricio y la ambición me convirtieran en el monstruo que te traicionó. Con amor eterno, Bárbara. Dejé la carta sobre la mesa y contemplé el mar durante horas. 5 años después, cuando ya había construido una nueva vida, cuando ya había encontrado la paz, Bárbara regresaba con su enfermedad y sus remordimientos tardíos. Pero algo había cambiado en mí durante estos años de sanación. Esa tarde, llamé a Regina. Hermana, recibí una carta de Bárbara. Dice que se está muriendo de cáncer. El silencio del otro lado fue largo. ¿Y qué sientes, Dalia?, me preguntó finalmente. No sé, respondí honestamente. Creí que sentiría satisfacción, pero solo siento vacío. Durante los siguientes días, la carta de Bárbara ocupó mis pensamientos constantemente. Había construido mi nueva vida sobre la premisa de que ella había muerto para mí, pero su enfermedad terminal removía sentimientos que creía enterrados para siempre. No era compasión lo que sentía, sino una extraña forma de cierre que no había esperado. Una semana después, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Llamé a la prisión y pedí una cita para visitar a Bárbara. No iba a perdonarla. No iba a restablecer una relación, pero necesitaba verla una última vez para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. La mujer que encontré en la sala de visitas era irreconocible.
Bárbara había perdido todo. Su cabello por la quimioterapia pesaba probablemente la mitad de lo que pesaba 5 años atrás, y su piel tenía ese color grisáceo que solo tienen los moribundos. Al verme comenzó a llorar silenciosamente. «Gracias por venir, mamá», me dijo con una voz apenas audible. «No pensé que lo harías». Me senté frente a ella sin decir palabra durante varios minutos. Finalmente hablé. «No vine a perdonarte, Bárbara. Vine a despedirme de ti». Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. «Lo sé, mamá. Solo quería verte una última vez para decirte en persona lo que escribí en la carta. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener. Y yo fui la peor hija del mundo». Su voz se quebró completamente. «Durante estos 5 años», continué, «construí una vida nueva. Ayudé a miles de ancianos a defenderse de sus propios hijos. Creé una fundación en mi nombre. Me convertí en la voz de los que no tienen voz. Tu traición, paradójicamente, me dio un propósito que jamás hubiera encontrado de otra manera». Bárbara sonrió débilmente entre sus lágrimas. «Me alegra saber que algo bueno salió de todo este dolor. Al menos tu sufrimiento sirvió para ayudar a otros». Se veía genuinamente feliz de saber que yo había encontrado mi camino. «Quiero que sepas algo, Bárbara», le dije levantándome para irme. «Nunca voy a olvidar a la niña de 5 años que adopté. Esa niña está muerta desde hace 5 años, pero la recuerdo con cariño. La mujer que me traicionó también va a morir pronto, y con ella se irá el último rastro de dolor que me causó». Me dirigí hacia la puerta, pero me volteé una última vez. «Muere en paz, Bárbara. Yo ya estoy en paz». Sus últimas palabras me siguieron por el pasillo. «Gracias por darme una familia, mamá. Lamento no haber sabido valorarla». 3 meses después, recibí la notificación oficial de su muerte. Bárbara había fallecido en la enfermería de la prisión, sola, como había elegido vivir después de traicionarme. No fui a su funeral porque no tenía familia que la llorara. Había muerto siendo una extraña para todos los que alguna vez la amaron. Esa noche, en la terraza de mi apartamento, brindé por la niña de 5 años que una vez adopté con tanto amor. Brindé por los sueños que tuve para ella, por los sacrificios que hice creyendo en su futuro, por la inocencia que perdimos ambas en algún punto del camino. Pero sobre todo, brindé por mí misma, por la mujer de 75 años que había aprendido que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que había convertido la traición en fortaleza y que había encontrado una familia verdadera entre extraños que valoraban su historia. Al día siguiente, publiqué mi último video en redes sociales anunciando que me retiraba de la vida pública. He contado mi historia, he ayudado a quien pude ayudar y he encontrado la paz que buscaba. Dije frente a la cámara. Ahora es tiempo de vivir el resto de mi vida en privado, rodeada de las personas que realmente me aman. 5 años después, de la traición más grande de mi vida, había logrado algo que parecía imposible. Había perdonado sin olvidar, había sanado sin negar el dolor y había encontrado una felicidad que no dependía de nadie más que de mí misma. La justicia había sido servida, la dignidad había sido restaurada y la vida había continuado. Al final, esa era la venganza más dulce de todas. Seguir viviendo, seguir siendo feliz, seguir siendo yo misma, a pesar de todo lo que habían intentado quitarme. Mi nombre es Dalia, tengo 75 años y esta es mi historia de supervivencia.